Cuando empecé como fontanero recuerdo perfectamente diferentes anécdotas y durante el proceso viví muchas cosas y algunas de ellas, por ejemplo, si hablamos del principio, es que yo cuando fui a repartir, porque repartí folletos para darme a conocer a las personas, es una forma en la que pensé que podría ir muy bien, y es que lo que hice es coger el ordenador y por mi misma cuenta hacer como unos folletos, creo que se llama tamaño A5, con el Photoshop, que yo había aprendido un poco cómo funcionaba el Photoshop, porque cuando yo tenía mi 49, mi moto, yo había retocado fotografías y las subía, no sé si era en Fotolog o en Facebook, ya hace tiempo de eso. Y gracias a eso, pues aprendí cómo a retocar fotos. Eso me sirvió para luego poner ahí algunas fotos de una caldera y al precio de la hora y algunas cosas. Aún creo que guardé algún folleto de esos como recuerdo. Luego los llevé a imprimir y literalmente recuerdo que tenía 500 euros, los cuales me los gasté literalmente, o sea, era un todo o nada en ese sentido, en folletos básicamente y en poder pagar los autónomos para hacerlo así de forma más legal el empezar el negocio. Literalmente es en eso en lo que me gasté el dinero. Y me fui, una vez tuve los folletos, me fui a repartir pueblo por pueblo muchísimos folletos durante horas y horas. Estuve repartiendo buzones esos folletos. Recuerdo, por ejemplo, que cuando iba a repartir los folletos me daba vergüenza que alguien me llamara, alguien que por ejemplo le hubiera puesto el folleto dentro de su buzón y al momento de yo estar por ahí, por ejemplo, me llamara y viera que yo era esa persona que tenía la que estaba repartiendo folletos, era la misma que hacía como fontanero y que iría después a su casa a reparar las cosas. ¿Y qué hice? Muchas veces pues lo que hice es poner el móvil en silencio por si alguien me llamaba, que no viera que fuera yo. Y eso, por ejemplo, también me pasó de pensar eso porque yo puse un precio de la hora bastante económico. No sé si recuerdo que eran como 12 o 13 euros la hora, creo recordar, cuando la media de la zona eran como 20, 22 euros, ¿no? Claro, yo pensaba, digo, claro, al precio de la hora tan económico, pues voy a tener muchísimo trabajo. Yo literalmente pensaba, digo, cuando empiece a repartir, digo, ¿cómo me voy a organizar tanto trabajo en tanto tiempo? Voy a tener que decir a muchas personas que no sé cómo voy a organizarlo, pero dije, bueno, mejor tener mucho que estaba yo en casa de mis padres, ¿no? Que no estar generando ingresos y tal. Y al final yo hice mis cuentas y digo, bueno, aunque lo haga a ese precio, estaré ganando mucho más que si estoy trabajando para otra persona en una empresa y además estaré haciéndolo por mi cuenta, ¿no? Ese fue mi razonamiento. Y sí, sí, lo que digo, me fui a repartir folletos y folletos y resultado, ¿qué pasó? Pues que me llevé un gran aprendizaje. Y eso os lo comparto para todos esos emprendedores que puede que también en algún momento puede que penséis en eso, en esa forma de hacerlo. Y es que lo que me pasó es que no es que me llamara alguien a las horas o a los minutos, no. Literalmente pasaron días. Recuerdo que me llamó alguien por alguna chorrada, pero para hacer algún trabajo o hacer algún trabajo que valiera un poco la pena, pasaron semanas y semanas. Y para llegar a hacer algún trabajo donde yo sintiera como eso podía empezar a tener futuro, pasaron meses. O sea, estuve meses sin apenas estar generando ingresos y en donde había ocasiones que se me pasó por la mente si era bueno eso de empezar con ese negocio o si tendría que cerrarlo y tomar otro camino, ya que yo así de forma seria, por así decirlo, de decir, hey, tienes que ir por aquí, es como eran de mis primeros experimentos. Aunque había hecho cosas en el pasado a nivel online, pero no, no así a nivel físicos con los que yo contara ya estar generando ingresos porque como necesitaba esos ingresos, ¿no? Los otros habían sido más como experimentos de probar cosas. ¿Y qué pasa? Pues me llevé ese gran aprendizaje de entender que no todo es el precio de la hora al que estás poniendo, no todos son los precios, sino que influyen muchas otras cosas. Y yo literalmente me viene a la mente ahora a fontaneros de la zona que se habían quejado del precio de la hora que yo ponía, que era muy económico, ¿no? Y al final esos son personas inseguras.
porque si tú entiendes que, o sea, una persona, imagínate, un fontanero que lleva no sé cuántos años trabajando por su cuenta, ve a otro que está poniendo el precio mucho más económico y se queja. Eso es que esa persona está comparando directamente su producto, su servicio con el de la otra persona. Porque si no, si tú entiendes que tú tienes un valor añadido, pues, si tú entiendes por los clientes te están contratando, entiendes lo que tú haces bien y que tú pones el trabajo, entiendes que el precio no influye directamente contigo. Por eso al final digo que son inseguridades, porque cuando más seguro eres de lo que tú haces bien, en lo que tú te diferencias, tú estás seguro. Y yo literalmente recuerdo ver después, cuando fue pasando los años, yo pues subí los precios, ¿no? Porque ya no eran los inicios y ya como tenía unos clientes y estaba dando un cada vez mejor servicio, donde recordar que veía folletos y yo me alegraba de esas personas que a veces podía ver como más económicos o que ponían ofertas muy radicales y yo me alegraba por esas personas, no era esa envidia, era como, vale, veo que están empezando y me recuerdan a mis inicios cuando yo empecé de forma súper humilde. Y digo, hostia, qué bien, ojalá le vaya bien y de aquí a unos años pues vaya como teniendo más trabajo. Yo es mi forma de ver las cosas y siempre como cuando veo a un emprendedor que está empezando de abajo, pues le animo a que vaya para adelante y luche por sus sueños, ya que yo sé que habrá personas que se le van a poner en contra, pero yo siempre he sentido que podía lograr grandes cosas y creo que el resto de personas, si realmente se lo propone, puede lograr grandes cosas. No estoy como frenando a las demás personas, al contrario, animándolas, lo que digo. Y como esas, pues viví muchas historias donde, por ejemplo, hice mi primera reforma de una casa, mi primer presupuesto elevado, que recuerdo, y todo eso son anécdotas que al final te vas llevando y te quedan marcadas, y sobre todo las primeras, porque no has recorrido el camino. Y una vez ya has pasado por ahí, ya entiendes muchas cosas, cómo funcionan y no tienes tantas inseguridades. Pero esas primeras anécdotas el primer presupuesto grande, el ir a repartir folletos, el ver cómo un cliente te llama, el ver cómo un cliente habla bien de otro a ti y te llama ese cliente, el ver cómo tienen que pasar unos meses o años para que un cliente que te ha recomendado, o sea, has hecho un trabajo y otro cliente y ese cliente haya hablado bien de otro y luego te llamen. Son muchas cosas que vas aprendiendo y al final pues me gusta compartirlo porque son anécdotas que me han marcado y a la vez siento que pueden ayudar a personas que pueden pasar o quieren pasar por parte de ese proceso. Que tengáis un gran día y seguimos con todo. Let's go.